Bueno, como te dije antes, no te creas nada de lo que estás pensando ahora mismo. Lo más probable es que estés confundido, pero además lo peor de todo esto es que has de pensar que no vas a fallar por grandes errores. Fallarás por pequeñas cosas. Tuve un profesor que una vez me dijo una gran frase que me impactó muchísimo. Me dijo: mira, Néstor, los negocios no fallan por kilómetros, fallan por micras. La pregunta es ¿cuál es tu micra? La pregunta es cómo vamos a descubrir y cómo vamos a ajustar tu negocio para que tenga sentido. Porque en final, en grosso modo, cuando tú cuentas tu idea, todo el mundo lo alinea con lo que tienes en la cabeza y todo el mundo está de acuerdo contigo. Pero después descubrimos que el mercado es mucho más duro y mucho más complejo de lo que estamos imaginando en un principio. Así que dos cosas importantes. La primera es que piensa que tu primer cliente va a estar muy cerca de ti. Tu primer cliente va a estar posiblemente al lado. De hecho, estos primeros clientes los hemos llamado de una manera muy especial. Los hemos llamado Early Adopters. Hablaremos de ellos más adelante, pero quiero en este pequeño vídeo explicarte tres cosas que sustentan el enfoque Lean Startup y de hecho nos van a decir las actividades que vamos a empezar a hacer juntos para que empieces a validar tu modelo de negocio. La primera es esta. La primera realmente es cómo diseñar un modelo de negocio. Es verdad que hasta que el señor Alexander Osterwalder no fue capaz de representar en un lienzo, en un canvas, estos 9 bloques que describían de una manera visual y sencilla cómo era un modelo de negocio, hasta ese momento no éramos capaces de tener un lenguaje común o expresar de la misma forma en qué consistía un modelo de negocio. Y acuérdate, tu producto no es tu producto es todo el modelo de negocio y es importante que cada bloque del modelo lo podamos validar y lo podamos entender. Tranquilo, porque veremos cómo diseñar estos modelos de negocio y hablaremos en profundidad de cada uno de estos bloques e incluso de más herramientas, porque muchas veces uno piensa que el lienzo de modelos de negocio es la única herramienta y de facto hay 3 herramientas que son muy importantes para diseñar tu modelo. Así que primero, el diseño del modelo de negocio. ¿Qué es lo que vamos a validar? No corras a la calle ahora mismo a validar tu producto, no tiene sentido. Posiblemente es mucho más fácil validar si el problema existe antes de que te pongas a validar si tu solución resuelve el problema. Así que primero, ordénate y vamos a dedicar un día, y cuando digo un día, digo literalmente un día, a que diseñes tu modelo de negocio y entiendas exactamente cuál es tu punto de partida. El segundo pilar que sustenta todo este tipo de enfoques es, como te dije antes, desarrollo de cliente o Customer Development. Steve Blank, uno de los padres del movimiento Lean Startup, nos dijo de manera muy sencilla y muy obvia que saliéramos del edificio a experimentar y a probar. Y de hecho, lo que nos ordenó a los emprendedores son una serie de pasos, de hitos. A estos pasos los llamó Customer Development, desarrollo de clientes, que básicamente cada uno de ellos vamos a resolver una serie de encajes. Básicamente estos encajes tienen que ver con 4 fenómenos. El primer fenómeno, el primer encaje es el encaje problema-solución. Vamos a entender qué problema existe y si el problema lo podemos resolver nosotros. Ojo, porque, como te dije antes, tu primer cliente no va a estar en China, en la otra parte del mundo, no, va a estar muy cerca de ti. El cliente lo más probable es que sea vecino tuyo o esté en tu propia comunidad. Y es muy importante que ahora, para arrancar, y digo ahora, que es cuando estamos arrancando, y recuerda, no eres una multinacional, eres una startup, requieres que tu primer cliente esté muy cerca de ti. El segundo estadio básicamente es entender que tu solución, tu propuesta resuelve el problema del cliente. Pero fíjate, vamos a validar esto sin construir completamente tu producto o tu servicio. Hay una cita muy bonita y muy famosa del fundador de LinkedIn. Dijo algo así como: si no sientes vergüenza cuando sacas tu producto al mercado, es que ha llegado demasiado tarde. Bueno, yo te voy a decir una cosa más. No tienes que pasar vergüenza, te tienes que desintegrar de la vergüenza. Hasta que no entiendas al cliente y entiendas si tu solución entrega algún valor, no dediques ni tiempo ni recursos, porque, como te dije en un principio, es fácil gastar dinero. Lo difícil, como siempre en los negocios, es ganarlo. Así que tranquilo en este momento en el cual vamos a primero identificar el encaje problema-solución, después vamos a identificar el encaje producto-mercado. Es decir, si soy capaz de validar una hoja de ruta de venta, si soy capaz de vender el producto, si soy capaz de encontrar a los primeros clientes en el canal que yo he supuesto. Porque mira, al final las startups no fallan por buenos o por malos productos, fallan porque no hay clientes. Esta es la clave, el cliente. Y conozco startups con productos de mierda y sin clientes, o con clientes que pueden crecer, y productos fascinantes
sin clientes que liquidan. Así que la clave fundamental es entender cómo mi cliente adquiere mi producto y cómo el cliente percibe un valor. Y muchos emprendedores nos confundimos pensando que la calidad es el único eje fundamental. Y yo no estoy diciendo que la calidad no sea importante. Lo que te estoy diciendo es que entiendas qué es importante para el cliente en el cual le vas a vender. Customer Development en 4 pasos nos va a ayudar. Tranquilo, tenemos un módulo especial entero para ir paso a paso entendiendo el proceso de validación. Incluso en el encaje del modelo de crecimiento, el Growth Model Fit, y en el encaje del modelo de negocio. Así que 4 pasos: Customer Discovery, el encaje problema-solución; Customer Validation, el encaje producto-mercado; Customer Creation, el encaje del modelo de crecimiento; y Company Building, el encaje del modelo de negocio. Es el segundo eje que mantiene todo este tipo de enfoques. Y veremos paso a paso contigo cómo hacerlo. Y el tercero, y también muy importante, es el desarrollo ágil. La construcción de productos de manera iterativa e incremental. Y es muy importante que entiendas que el objetivo es hacer un producto mínimo y viable y que de manera iterativa e incremental, en periodos experimentales que llamamos sprint, veamos el comportamiento de estos primeros clientes. Y ya lo sé, ya sé que quieres tener un producto perfecto, que tienes miedo a que te lo copien, que tienes miedo a que el cliente se enfade con el producto que no está funcionando. Todo este tipo de problemas lo vamos a resolver paso a paso en los diferentes módulos. Pero recuerda una cosa: estás asumiendo un riesgo enorme para que valides tu idea de negocio, y el objetivo es que sepas y aprendas a gestionar la incertidumbre y el riesgo, que aprendas a transferir el riesgo al mercado. ¿Y cómo transfieres el riesgo al mercado? Experimentando, probando, ajustando en función de lo descubierto y teniendo la suficiente humildad para que cada experimento que te ayude a entender algo lo sepas ajustar y adaptar a tu modelo de negocio. Así que ya sabes, para que empecemos a trabajar en Startup requerimos, primero, diseñar el modelo de negocio; segundo, validar nuestro modelo de negocio utilizando desarrollo de cliente o Customer Development con los 4 hitos; y tercero y último, desarrollar el producto de manera iterativa e incremental usando los principios del agilismo como eje y ventaja competitiva que nos ayudará a entender qué es lo que tenemos que construir lo antes posible.